En la UNAM se creó el CUEC, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, en 1963. El objetivo de la escuela, formar cineastas que pudieran integrarse a las distintas áreas de la producción. En ese momento, el público le daba la espalda al cine mexicano. Se comenzaron a producir películas de manera independiente y se convocó al primer concurso de cine experimental. Desde entonces, el oficio cinematográfico no puede concebirse sin la experiencia académica. Vamos a la calle. Para luego es tarde. Devuélveme el corazón. ¿Qué pasa? Daniel, dale. Rodean tan espléndido boscaje un lado quieto y tranquilo. El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, la primera escuela de cine creada en nuestro país, mostró desde sus primeros años de actividades una personalidad propia y un evidente espíritu crítico y combativo que ofrecía a los alumnos los conocimientos y el arrebato necesarios para hacer un cine que podía reflejar la situación de un país en eterna crisis económica y social. Se le acaban los ahorros y decide suicidarse. Programa CUEC, bloque 1, toma 2. Esta noche nos acompaña Carlos Cruz, egresado del CUEC y realizador, junto con Carlos Mendoza, de una mítica trilogía integrada por los cortos Chapopote, El Chahuiztle y Charrotitlán. El Chahuiztle ganó el Ariel al mejor cortometraje documental en 1981. Carlos también ha trabajado como cinefotógrafo en numerosos documentales y también es editor. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM. No, gracias a ti, Rafael, por la invitación y a la Filmoteca por tener este programa al aire. Carlos, tú perteneces a una generación muy peculiar del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, en donde se dio, bueno, el CUEC surge de estas inquietudes universitarias, los cineclubes, el concurso de cine experimental, etcétera, etcétera. Es este tipo de cine alternativo al que se hacía en la industria, pero particularmente tu generación se ve como inmersa en un momento político muy peculiar. Estamos hablando en los años de la Guerra Sucia, digamos, los años 70, en donde de alguna manera los estudiantes pues tenían esta visión política y social muy arraigada. Incluso, por ejemplo, pienso en el taller de Cine Octubre, que era un grupo militante muy fuerte, Trinidad de Angarica, Armando Lazo, estaba también por ahí Woldenberg, José Woldenberg, Mariño, José Luis Mariño, entre muchos otros, ¿no? Y sin embargo, la generación de ustedes, particularmente, propusieron una serie de cortos que si bien seguían estos lineamientos de hacer una crítica a la represión, a las situaciones de inconformidad social que se vivían, lo hacían a través del humor negro, de la ironía. ¿Cómo se dio esa situación en el CUEC? ¿Había grupos o no? ¿O fue algo de manera natural? ¿O ustedes decidieron trabajar así? Mira, me toca el privilegio de estar todavía en esa generación donde el casi mítico poder de la Asamblea General, o sea, los alumnos, era el que dominaba en el CUEC. No es tan cierto, pero se decía de eso. Y sí, como bien señalas, estaba dividido en dos como grandes bloques. Aquellos que querían ser directores desde el principio, hacer ficción, el cine de autor, bueno, era la gran meta y motivo del quehacer, y quienes estaban influidos tanto por Cine Octubre como por otros en el cine documental. Ya en particular, tomando partida nosotros, Mendoza y yo, por esa segunda posibilidad, sin pelearnos con la primera, decidimos, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer un cine que tenga unas expresiones que finalmente son nuestros ejercicios como alumnos de una escuela de cine, que tengan una cierta valía para la sociedad a la que nos debemos? Y decidimos, en buena medida a partir de, por ejemplo, experiencias personales. Yo había empezado a hacer cine sábana varios años atrás, o sea, es cargar proyector, cargar la manta, cargar las películas, andar llevando las películas militantes
Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Chalco, etcétera. Y me había encontrado con una especie de común denominador, te lo puedo resumir en una frase que alguna vez me dijeron unas personas, omito un poco el sitio, pero es aquí cerca, acá arriba en Milpalta. Me dijeron, mire joven, gracias por venir, muchas gracias por su película y todo. Los esperábamos, nos cuesta mucho trabajo organizar a la gente, llenar aquí la plaza, llenar todo esto. Pero la verdad, la película esa que nos trajo, pues vea cómo están las caras de la gente, vea todos tristes. Dice, no, dice, pues con esas películas no vamos a ganar. Con esas películas no, a la gente no le dan aliento, al contrario, les dan miedo. Se agüitan más. Dice, entonces, ¿cómo vamos a seguir organizándonos? Traemos una diferente palota, aunque sea de Cantinflas. Contundente el comentario, ¿no? Entonces dice uno, esto nos motivó a una reflexión. Entonces, ¿cómo hacemos un cine preocupado socialmente por lo que vivíamos, por nuestro país, etcétera, pero que no tuviera esos resultados que iban justo en el lado opuesto de lo que pretendíamos? Por esas razones, entonces, cambiamos la óptica y en lugar de hacer un cine panfletario, en lugar de hacer un intento dogmático, en lugar de hacer un intento donde lo que privara fuera la lucha de clases y el manifiesto del ta-ta-ta-ta-tan, dijimos, bueno, vamos a escoger temas que sean de importancia para el país y hablar de ellos de la manera más fácil, suave y sencilla que podamos. Y eso es el resultado. Claro, porque por ejemplo, tú habías editado la película de Carlos Mendoza de Amnistía, ¿no? Sobre presos políticos. Eso fue antes de hacer Chapopote, Chahuiztle y Charrotitlán. Junto a estas películas estaban, bueno, las del Grupo Octubre. Otra de las cosas que me llaman también la atención es que era una época en la que se estaban haciendo cintas como, por ejemplo, aquella de Paul Leduc, de Etnocidio, escrita por Roger Bartra, lo de Notas sobre el Mezquital. Por otro lado, se habían convocado el concurso famoso de géneros en Super 8 que hizo la Cineteca Nacional en el 78. Un poquito antes, en el 76, hubo un concurso de técnicos y manuales IPECIME, en donde habían también participado varios alumnos del CUEC. O sea, yo lo comparo un poco con lo que estaba haciendo, por ejemplo, Ríos en su historieta, que es, o sea, una visión política y social muy fuerte, pero al mismo tiempo mucho humor, mucha ironía, y a través del humor pues podíamos entender más cosas de cómo la realidad nos estaba rebasando y de cómo había una represión, de cómo había problemas, sobre todo problemas alimentarios, y que de ahí donde surge esta película de Chahuiztle. En buena medida obedecía, creo yo, tú lo analizarás con más profundidad, a que hubo, gracias a la fractura en parte que genera Echeverría, con la creación de las instancias de producción de cortometraje en buena medida, las instancias de producción de películas también, y ese enfrentamiento que se da con los productores tradicionales de la industria, amén de que valdría la pena, seguro lo analizarás en otro momento, toda la fractura de la industria con los viejos productores. Y hay este grupo de realizadores formados, unos aquí formados, otros fuera, que aprovechan ciertas coyunturas, por solo citar algunos nombres, Óscar Menéndez, etcétera, etcétera, que aprovechan espacios de producción para hacer películas que vienen con dinero del Estado, gracias al Centro de Producción de Cortometraje y otras instancias por ahí. La CEP ya había empezado a hacer documentales antes. Bueno, la preocupación del cine independiente, del cine militante, estaba, yo creo que de mucho tiempo atrás, solo que era enormemente difícil. Entonces, tener realmente los enseres para la producción, tener los negativos y además luego quién te revelaba. Sí, porque finalmente había un control del Estado en cuanto a los laboratorios. Claro. Oye, Carlos, vamos a regresar ahorita para hablar de las películas que la Filmoteca de la UNAM resguarda, que se localizaron ahí en sus acervos. Muchas de esta generación a la que tú perteneces, la de, bueno, Filiberto Cruz, por otro lado, Chahuiztle, que forma parte de esta trilogía que hiciste tú junto con Carlos Mendoza, y una película que se volvió pues de culto en el CUEC, que fue Cualquier Cosa, largometraje, pero regresamos en unos minutos. Gracias, Carlos, por estar hablándonos de estas remembranzas de aquella generación del CUEC.
Y al CUEC se le deben, si no obras maestras, algunos clásicos del cine no industrial. En este segundo bloque, pues hablaremos de esta película Cualquier Cosa, dirigida por Douglas Sánchez, con un guión de Daniel da Silveira e Iván Santiago. Los campesinos, mientras tanto, abandonan sus tierras y se van por millares a llevarles brazos. A más de 50 años de su fundación, el CUEC sigue siendo una opción fílmica que rebasa los lineamientos de la industria y que resulta ser un reflejo de las inquietudes artísticas y culturales de una clase media universitaria. De sus aulas han egresado cineastas comprometidos y se han filmado películas como El ombligo de la luna, de Jorge Prior, Redondo, de Raúl Busteros, Los confines, de Mittel Valdés, Retorno a Aztlán, de Juan Mora, Pulquería La Rosita, de Esther Morales, Actos impuros, de Roberto Fiesco, Un mundo raro, de Armando Casas, entre muchas otras. Programa CUEC, bloque 2, toma 1. Estamos con Carlos Cruz hablando sobre el CUEC, que este 2018 cumple 55 años. Sin embargo, vamos a ir un poco hacia atrás en el tiempo para que nos cuente sobre las condiciones en que filmaban los alumnos o realizaban su primer largometraje al comienzo de los años 80. Carlos, una de las películas que se localizó en el acervo de la Filmoteca es Filiberto Cruz, Las últimas horas del día de ayer, dirigida por Alejandro Aguilar Zafra, con fotografía, por cierto, de dos alumnos que después se integrarían a la Filmoteca de la UNAM, que es Pancho Ojem y Chucho Brito. Esta película de Filiberto Cruz, pues es la historia de un desposeído, un joven que viene de provincia, se integra a la ciudad es violenta, es represiva, y él termina como militar o como soldado, pues en una especie de represión contra unos campesinos. ¿Esto qué es lo que nos indica? Que finalmente había una preocupación social muy fuerte por todo lo que estaba pasando. Y esta película de Filiberto Cruz, a pesar de sus imperfecciones, de que es un ejercicio, finalmente respondía a esta situación de militancia que en general en el CUEC existía. Alejandro fue uno de los alumnos distinguidos en esa época. Alejandro trabajaba posteriormente con Marcela Fernández como su asistente en las películas. Ya profesionales sí, de la industria. Profesionales. Después hubo una ruptura y ya cada quien siguió su camino. Me temo que de Alejandro ya no hubo obra posterior. No, ya no, en efecto. Se quedó como una de tantas promesas que no se cuajaron en futuras realidades. Y esto que comentas de los temas, la presencia del soldado, la presencia de los soldados, se da en otras obras de cine militante, como por ejemplo la de Federico Weinershofer, también alumno del CUEC, también maestro del CUEC, claro, que hace en sus películas, no vemos los soldados, pero siempre están presentes. Exactamente. Están presentes en Caminando Pasos, Caminando, claro. ¿no? Ahí está esa presencia y se vuelve más o menos lógica para la época en la que se vivía. Meridiano 100 de Joskowicz también, por ejemplo, ¿no? Entre otras películas. Y bueno, otra de las películas que están ahí en el acervo es esta cinta que me parece extraordinaria que tú hiciste junto con Carlos Mendoza, que es Chahuiztle. Y no solamente esa, sino Chapopote, Charrotitlán. Me parecen tres películas que también yo creo que se han vuelto a la distancia como cintas de culto, porque estaban hablando de temas muy fuertes, muy crudos, muy brutales,
pero a través de este humor, a través de la ironía, comentamos hace rato cierta correspondencia con lo de Ríos. A mí lo que me llama la atención es pensar cómo fueron recibidas esas películas en el interior del CUEC, sobre todo pensando que era un momento muy álgido y que seguramente había muchos alumnos que no estaban de acuerdo con manejar el asunto con el humor y con la ironía. ¿Cómo fue eso y cómo fue la experiencia de hacer este tipo de películas? Mira, en cuanto al recibimiento al interior fue, yo creo que bastante bueno, incluso la gente que estaba más hacia el lado del cine de autor y que solo pensaban ser directores estrellas, hasta con ellos recibimos, por lo menos en lo personal, buena aceptación. No había ni los típicos guiños del desprecio, del, bueno, ustedes los documentalistas, ustedes los que hablan de los jodidos, nosotros hablamos de las reinas. No, fue bien recibido. Yo creo que les llamó poderosamente la atención en la forma. Entonces, en el fondo, los temas eran pues indestructibles, eran un asunto de coyuntura los tres, al que no había manera de hacerse para un lado, ¿no? Claro, chapopote sobre el problema del petróleo. Bueno, pues lo tenemos actualmente, lo tenemos en la actualidad. Ya se nos va a ir el petróleo. Otra vez. El chahuiztle, otra cuestión que es totalmente actual, que es la crisis alimentaria, el consumo de alimentos chatarra, la pérdida de adquisitiva del dinero de la gente, y Charrotitlán, pues los líderes charros, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que hicimos sin querer fue señalar en su tiempo, lo hicimos queriendo, claro, queriendo señalar asuntos coyunturales importantes para este país, y da una pena muy grande saber que 30 años después, pues las cosas no han mejorado, sino que van peor. Sí, y bueno, por un lado es interesante que estas películas tienen vigencia y sobre todo que ustedes lo hicieron justamente con esta ironía, pensando en que las cosas pudieran mejorarse y que por el contrario pues van de mal en peor. Otra película que tiene estos mismos elementos, pero que todavía va más allá en la cuestión de los medios de comunicación, en la enajenación de los medios, como se decía en ese momento. Bueno, a lo mejor que estaba de moda el libro de Para leer al Pato Donald, ¿no?, de Dorfman y Matelar, es esta película de Cualquier cosa. Entiendo que el director, Douglas Sánchez, él es puertorriqueño, era puertorriqueño, y estaba también Daniel da Silveira y Chiván Santiago. José Iván Santiago. ¿Ellos eran también de Puerto Rico o eran salvadoreños? José Iván Santiago es también puertorriqueño, ambos viven, Douglas y Iván, y Daniel da Silveira es uruguayo, más cercano a la frontera con Brasil, pero finalmente uruguayo. Douglas con el buen Chiván encabezaron una especie de colectivo del cual Douglas fue la cabeza, y reunieron en torno a este grupo de los extranjeros, y lo digo no peyorativamente, sino de los que afortunadamente el CUEC era también un espacio para recibir a gente de Latinoamérica que quería estudiar cine, y con algunos connacionales como de mi generación, el buen Mario Helguera, con ese humor y ese gusto por la música sobre todo, hacen esta obra peculiar de Cualquier cosa. Entonces Cualquier cosa se convierte en un hito que no ha sido, hasta donde sé, no ha sido superado. Creo que es una obra que rebasa, que se sale de las proporciones de casi todos los trabajos escolares del CUEC, ¿no? Hay una cita por ahí a la Chinois de Godard. Estaba Cecilia Toussaint, estaba Jaime Garza, Silvia Garza también, Dora Guerra, incluso por ahí se alcanza a ver a Mari Carmen de Lara, la actual directora del CUEC, ahí aparece, pero era una película que hablaba de un actor de fotonovelas que tenía la intención de transformar el enajenante mundo de las fotonovelas en una visión de los desposeídos, de la conciencia de masas a través de las fotonovelas, pero finalmente la realidad lo rebasa. Hay una pregunta previa, si me permites regresar a ella. Claro que sí, Carlos. ¿Qué era esto en mi generación? Bueno, te decía, fuimos de alguna forma privilegiados. ¿Por qué? Porque filmábamos. Teníamos rollos, pocos, pero teníamos derecho a que las condiciones de operación de la escuela en ese entonces nos permitieran que hubiera convenio con los laboratorios, que hubiera un préstamo a bajo precio con la
las empresas que alquilaban los enseres para la filmación, y si queríamos filmar, filmábamos, ¿ves? Y la mayor parte de los miembros de mi generación tuvieron una actividad, si no todos son directores, no todos lo pudieron ser, de alguna forma destacada. Si vemos el más destacado por el lado empresarial, pues es Luis Kelly, que tiene su empresa, propia compañía y que pues, trabaja bastante. Por el lado de la burocracia que le va bien, es Iván Trujillo, ¿no? A Iván le ha ido bien. Es de esa misma generación. Es también mi compañero. Tenemos en los otros lados a los que también no les fue del todo bien. Y pues era una generación muy, yo creo que con mucha vitalidad, mucha entrega, algunos con más talento, otros con menos, algunos con más habilidad, más posibilidades de relación social, pero que sí hasta la fecha los que todavía sobrevivimos estamos más o menos cercanos al cine. Carlos, te agradezco mucho que nos hables sobre todo de esta generación, para muchos de nosotros desconocida, y sobre todo un tipo de cine, digamos, que es perdido entre el famoso cine echeverrista, esta gran fuerza que tuvo, y después esta caída del cine mexicano. Por eso era tan importante hablar también de estos años 80 del CUEC y sobre todo para el cine nacional, independiente, no industrial. Carlos, muchas gracias y nos encontraremos pronto aquí en otro programa de Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM. Muchas gracias, Rafael. No, al contrario, gracias a ti. Sin duda, a lo largo de la historia, el CUEC ha aportado generaciones de cineastas y cuadros de producción capaces de diseñar propuestas inteligentes y películas notables, directores, fotógrafos, guionistas, sonidistas, editores que ejercen un oficio que parte de la discusión y la praxis en un ambiente de libertad creativa. Muchos egresados del CUEC continúan filmando y han enriquecido la cinematografía mexicana. Muchas gracias. No ha querido colaborar con mi padre. No ha sabido aprovechar la gran oportunidad. You can do it. ¿Qué traes en la mano? Una bomba de contacto. ¿Por qué estás luchando? Porque miro la miseria de mi patria. Todos luchamos por que Nicaragua sea libre. Así que todo el pueblo está en pie de guerra. ¿No te importa morir? No, porque sé que más tarde esto va a llegar a pasar a la historia. El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos edita su propia revista y proyecta sus producciones para confrontar al aspirante a cineasta con el público. Al mismo tiempo, tiene un atractivo programa de óperas primas para que los alumnos realicen su primer largometraje y una relación muy cercana con la Filmoteca, que guarde en sus archivos muchas de las películas que han filmado los alumnos. Acompáñenos en la siguiente emisión de Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM, martes a las 21 horas.